¿Cómo construir una confianza sólida? Paso a paso. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de dudas? Ese momento en el que te miras en el espejo y piensas, ¿por qué no puedo ser más seguro? Te aseguro que no eres el único. Hace algunos años yo también estaba en esa posición. Imagina esto. Cada vez que me encontraba en una reunión, sentía ese nudo en el estómago. Quería hablar, compartir mis ideas, pero algo siempre me detenía. Las palabras quedaban atrapadas en mi garganta y terminaba viendo cómo otros tomaban el control, mientras yo me quedaba en silencio, pensando, ¿por qué no puedo tener la confianza que ellos tienen? Lo peor es que sabía que tenía algo valioso que decir, pero por alguna razón simplemente no salía. Un día, después de sentirme particularmente frustrado, me dije que algo tenía que cambiar. No podía seguir evitando desafíos, no podía seguir escondiéndome detrás de mis propias inseguridades. Así que comencé a investigar, a observar a personas con confianza y a preguntarme, ¿qué están haciendo ellos que yo no hago? Pero lo que encontré no fue una respuesta rápida. No era cuestión de repetir afirmaciones frente al espejo, ni de intentar fingir seguridad hasta lograrla. No. Construir una confianza sólida es un proceso, un camino que empieza con pequeños pasos y que requiere de perseverancia. No había un atajo, pero tampoco era tan complicado como creía. Te invito a quedarte y descubrir cómo esos pasos sencillos, casi insignificantes, me llevaron a transformar esa espiral de dudas en una espiral de confianza. Porque la verdad es que, con el método adecuado, todos podemos aprender a construir una confianza sólida, paso a paso. Recuerdo el día exacto. Era una presentación importante en el trabajo, una oportunidad que había esperado por meses. Había preparado cada detalle, repasado cada diapositiva, pero cuando llegó mi turno, todo se vino abajo. Esa sensación de vacío fue como si, de repente, todo lo que sabía, todo lo que había preparado, se desvaneciera. Miré a la audiencia y sentí cómo el pánico subía desde el estómago hasta la garganta, los rostros expectantes, los murmullos en el fondo. Todo me hacía sentir más pequeño, más inseguro. Me quedé allí, en silencio, intentando encontrar las palabras, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que se escondían. Lo peor es que yo sabía que tenía las habilidades, sabía que había trabajado duro para estar ahí, pero esa confianza que necesitaba para proyectar mi esfuerzo simplemente no estaba. Y me pregunté, ¿por qué, si sé que puedo, no me siento seguro? Después de esa experiencia, decidí que ya no podía seguir dejando que la inseguridad me controlara, pero como muchos, pensé que la solución sería fingir hasta lograrlo. Intenté caminar más erguido, hablar con más fuerza, pero por dentro las dudas seguían ahí, latentes, esperando el próximo momento para aparecer y volver a atraparme. Fue entonces cuando entendí algo esencial. La verdadera confianza no se trata de forzar una actitud, sino de construir una base sólida desde dentro. Y para lograrlo, tenía que ir paso a paso, comenzando por conocerme y aceptar mis inseguridades. Y así fue como empecé con algo pequeño, una lista de mis logros, esas pequeñas victorias que había minimizado durante años. Al principio parecía un ejercicio trivial, casi tonto, pero sorprendentemente, empezó a hacer una diferencia. Esas anotaciones se convirtieron en recordatorios de mi capacidad, en un recordatorio de que ya había logrado cosas antes y que podía volver a hacerlo. Cada semana sumaba un nuevo logro, por pequeño que fuera, y poco a poco mi perspectiva empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, pero cada logro era una prueba de que sí podía, y lo que parecía imposible se hizo tangible. Dejé de buscar validación externa y empecé a confiar en mis propias capacidades. Aquel día de la presentación había sido duro, pero al final fue un despertar. Aprendí que la confianza no era una meta inalcanzable, sino un proceso en el que cada paso, por pequeño que pareciera, tenía un impacto enorme. Así que sí, se puede construir una confianza sólida paso a paso, y si yo pude, tú también puedes hacerlo. Hoy quiero mostrarte el camino exacto que me llevó de la duda a la certeza, porque ese mismo proceso puede ser el que te lleve a transformar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? No me refiero a tu nombre o a tu ocupación, sino a quién eres. Con tus miedos, tus talentos, esas cosas que te definen cuando nadie te está mirando. Para construir una confianza sólida, primero tienes que conocerte. Parece obvio, ¿no? Pero para mí, este primer paso fue una de las lecciones más poderosas que aprendí y que al principio me negaba a ver. Hace unos años, estaba atrapado en una especie de piloto automático. Me levantaba, iba al trabajo, intentaba cumplir mis tareas, pero en el fondo sentía que no estaba avanzando hacia ningún lugar. Sabía que quería ser una persona más segura, alguien que pudiera entrar a una habitación
y sentir que realmente pertenecía ahí, pero no podía, porque ni siquiera tenía claro qué era lo que realmente me hacía sentir inseguro. Entonces, un día, decidí hacer algo diferente. Me senté con un papel y un lápiz en la mano y me propuse escribir todo lo que me gustaba de mí y todo lo que no. Al principio fue más fácil listar mis debilidades. No soy bueno hablando en público. A veces dudo demasiado, me comparo con otros, pero cuando intenté pensar en mis fortalezas, me quedé en blanco. ¿Cómo podía no saber lo que hacía bien? Esa fue la primera señal. Me estaba enfocando tanto en lo que pensaba que me faltaba, que había olvidado reconocer lo que ya tenía. Sin embargo, cada debilidad que escribía, cada inseguridad que anotaba, me estaba dando una pista. Poco a poco empecé a ver patrones. ¿Por qué tenía tanto miedo de hablar en público? ¿Por qué me comparaba con otros constantemente? Y, de repente, todo tuvo sentido. Mi inseguridad venía en gran parte de una falta de autoconocimiento. No era tanto que no tuviera habilidades, sino que no sabía cuáles eran, y ese vacío me llenaba de dudas. Cuando no sabes quién eres, te pierdes en la opinión de los demás. Fue ahí cuando decidí cambiar el enfoque. Dejé de hacer listas de mis debilidades y comencé a hacer listas de mis logros, mis pasiones, esas cosas que me hacían sentir vivo. Aunque fueran cosas pequeñas, cada una tenía un valor enorme, y al ponerlas en papel, comencé a reconocer algo que nunca había visto con claridad. Yo ya tenía muchas herramientas, solo que no las estaba aprovechando. Con el tiempo, ese simple ejercicio de autoconocimiento se convirtió en la base de mi confianza. Saber quién soy, con todas mis imperfecciones, me dio la libertad de dejar de buscar validación externa y de construir una confianza auténtica desde adentro. Así que sí, el primer paso para construir una confianza sólida es conocerte. Parece sencillo, pero te aseguro que es uno de los retos más grandes y a la vez más gratificantes. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Haz una pausa. Toma un papel y anota quién eres, con todo lo bueno y lo no tan bueno, porque ese simple ejercicio puede ser el primer paso para construir la seguridad que siempre has querido tener. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto esfuerzo pongas, nunca es suficiente? Como si siempre estuvieras un paso atrás, mirando cómo otros avanzan, mientras tú te quedas en el mismo lugar. Yo solía sentir eso también, hasta que descubrí el poder de los pequeños logros. Hace unos años, estaba pasando por una etapa complicada. Sentía que no estaba logrando nada, que cada esfuerzo se quedaba en intentos fallidos. Veía a otros cumpliendo metas grandes y la comparación me hacía sentir insuficiente. Pero un día, un amigo me dijo algo que, aunque sencillo, cambió todo. Deja de enfocarte en lo que no has logrado y empieza a celebrar lo que sí has hecho, aunque sea pequeño. Al principio, pensé que era una frase bonita, pero sin mucho sentido práctico. ¿De qué me serviría celebrar algo pequeño cuando lo que quiero son resultados grandes? Pero entonces me di cuenta de algo importante. Los logros grandes no llegan de la noche a la mañana. Cada paso, por insignificante que parezca, cuenta, y esos pasos pequeños son los que, al final, construyen una base sólida de confianza. Decidí hacer un experimento. Me propuse alcanzar un pequeño logro cada día, aunque fuera algo que pudiera parecer irrelevante. Ese primer día, mi meta fue simplemente levantarme 10 minutos más temprano. No era mucho, pero lo logré, y me sorprendió lo bien que me sentí al cumplirlo. Esa pequeña victoria me motivó, y al día siguiente, decidí dar otro paso, prepararme un desayuno saludable, y así fui añadiendo pequeños logros a mi rutina. Con el tiempo, esos pequeños logros empezaron a acumularse. Cada día, mi lista crecía y empecé a ver una diferencia en cómo me sentía. Ya no se trataba de lograr algo inmenso para sentirme seguro. Ahora, cada pequeño paso me recordaba que era capaz de cumplir lo que me proponía. Pero lo mejor de todo fue cómo esto cambió mi forma de pensar. Cada pequeño logro era una prueba tangible de que podía confiar en mí mismo, de que era capaz de avanzar, aunque fuera despacio. Al final, el verdadero cambio no estaba en lo que lograba, sino en lo que esos logros me hacían sentir. Una confianza que se iba fortaleciendo, sin prisas, pero sin pausas. Así que si sientes que no estás avanzando, te invito a intentarlo también. Busca un pequeño logro que puedas alcanzar hoy mismo, algo que te demuestre que eres capaz de cumplir lo que te propones, porque cada pequeña victoria cuenta. Y con el tiempo, te darás cuenta de que esos logros que parecían insignificantes han construido una confianza sólida en tu interior. No necesitas grandes hazañas para sentirte seguro. A veces basta con dar un paso y luego otro. Y cuando miras hacia atrás verás que esos pasos pequeños han creado el camino hacia la confianza que siempre quisiste tener. Hay un miedo que todos hemos sentido alguna vez. Ese miedo que nos paraliza, que nos hace dudar y que,
si no enfrentamos, nos controla. Para mí, ese miedo fue hablar en público, un miedo que parecía pequeño, pero que se había convertido en un muro imposible de superar, hasta que un día decidí que ya no quería vivir así. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a un grupo grande de personas. Fue en una reunión de trabajo, y aunque había preparado mis ideas, el miedo se apoderó de mí. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Y entonces me congelé. No fui capaz de decir ni una palabra. Salí de la sala avergonzado, pensando que nunca más volvería a ponerme en esa situación. Por un tiempo, evité cualquier situación donde tuviera que hablar en público. Cada vez que había una oportunidad de presentarme, ponía una excusa. Prefería quedarme en mi zona de confort antes que pasar por la vergüenza de volver a fallar. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que mi miedo no estaba desapareciendo, sino que crecía cada vez más, y eso me afectaba en otros aspectos. No podía expresar mis ideas, no podía avanzar en mi carrera, ni sentir que tenía el control de mi vida. Entonces, un día, entendí algo crucial. La única forma de superar ese miedo era enfrentarlo. Poco a poco, decidí empezar con algo sencillo, sin presiones. Mi primer reto fue presentarme en una pequeña reunión, solo frente a 2 o 3 personas. La sensación de nervios seguía ahí, pero logré decir lo que quería, aunque fuera de forma breve. Fue un primer paso pequeño, pero importante. A partir de ahí, empecé a crear desafíos cada vez más grandes. Primero, en reuniones de equipo, luego en presentaciones con un grupo un poco más grande. Y aunque cada vez sentía nervios, me daba cuenta de que, cuanto más enfrentaba ese miedo, menos poder tenía sobre mí. Cada pequeña victoria sumaba a mi confianza y me demostraba que el miedo no tenía que controlarme. Finalmente, llegó el momento de enfrentar el reto que siempre había evitado. Una presentación formal frente a todo el equipo. Sentía que mi corazón latía a 1000 por hora. Pero esta vez algo era distinto. Ya no estaba huyendo, ya no estaba dejando que el miedo me dominara. Estaba allí, enfrentándolo, y sorprendentemente lo logré. Sí, mi voz tembló al principio, pero logré compartir mis ideas. Y lo más importante, sentí que el miedo ya no era más grande que yo. Esa experiencia me enseñó algo invaluable. Enfrentar nuestros miedos, por pequeños que sean los pasos que demos, es la clave para fortalecer nuestra confianza. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de demostrarle que, aunque esté ahí, no tiene que controlarnos. Así que, si hay algo que te asusta, no huyas de ello. Empieza por enfrentarlo en pequeñas dosis y ve avanzando a tu propio ritmo. Porque con cada miedo que enfrentes, estarás construyendo una confianza que no se basa en evitar tus debilidades, sino en enfrentarlas y superarlas. Y al final, ese miedo que parecía tan grande, se convertirá en una prueba superada que hará que la confianza crezca dentro de ti, paso a paso. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto esfuerzo pongas, siempre parece que el resultado no llega? Que intentas, fracasas y vuelves a intentarlo, pero parece que todo sigue igual. Esa sensación de derrota, de preguntarte si realmente vale la pena seguir intentándolo. Yo estuve ahí, y fue entonces cuando descubrí que la confianza verdadera se construye en gran parte con 2 ingredientes: persistencia y adaptabilidad. Todo comenzó cuando me propuse una meta que parecía sencilla: mejorar en mi trabajo. Quería demostrar que era capaz, que podía dar más. Al principio estaba lleno de energía. Me levantaba temprano, estudiaba, practicaba y hasta tomaba cursos para mejorar mis habilidades. Pero, a pesar de mis esfuerzos, los resultados no llegaban. Cada presentación parecía salir peor que la anterior. Cada proyecto tenía fallos que no había previsto. Y con cada tropiezo, mi confianza disminuía un poco más. Llegué a un punto donde pensé en rendirme. ¿Para qué seguir intentando si nada cambia? Pero entonces me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de persistir, sino también de adaptarme, de aprender de cada error, en lugar de solo frustrarme por él. Así que, en vez de abandonar, decidí cambiar mi enfoque. Comencé a analizar cada pequeño error que cometía, no para castigarme, sino para entender qué estaba fallando y cómo podía mejorarlo. La siguiente vez que tuve una presentación, no solo repetí lo que ya había hecho, cambié mi enfoque, mejoré mis puntos débiles y me preparé con nuevos métodos. Aún así,
No fue perfecta, pero esa vez noté algo diferente. Ya no estaba cometiendo los mismos errores, había avanzado, y ese pequeño progreso fue suficiente para darme la motivación que necesitaba para seguir adelante. Con cada nuevo intento, cada error me enseñaba algo nuevo, y cada pequeña mejora fortalecía mi confianza. No porque me volviera perfecto en lo que hacía, sino porque me estaba demostrando que podía adaptarme, que cada fracaso era una oportunidad de mejorar, no un motivo para rendirme. Y esa es la clave. La persistencia sin adaptabilidad solo lleva al agotamiento, pero cuando combinas la constancia con la capacidad de aprender y ajustar el rumbo, empiezas a notar cambios. Cambios que, aunque pequeños al principio, van construyendo una confianza sólida que no se quiebra al primer tropiezo. Así que, si sientes que te estás estancando o que no avanzas como quisieras, te invito a no darte por vencido, pero también te invito a observar, a adaptar, a buscar formas nuevas de enfrentar los mismos retos, porque cada vez que persistes y te adaptas, estás un paso más cerca de construir una confianza real, una que no depende de resultados inmediatos, sino de tu capacidad de levantarte y seguir, sin importar cuántas veces caigas. Y así, un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y verás que todos esos tropiezos, esos momentos en que quisiste rendirte, fueron los mismos que te hicieron fuerte, porque al final, la verdadera confianza se construye no cuando todo sale bien, sino cuando aprendes a persistir y a adaptarte frente a cualquier dificultad. Mírate ahora. Después de haber recorrido estos pasos, tal vez aún tengas dudas, tal vez sigues teniendo miedos, pero algo ha cambiado, ¿verdad? Porque la confianza no es una meta que alcanzas de la noche a la mañana, es un proceso, un camino que construyes paso a paso. Piensa en dónde empezaste. Al principio parecía imposible, ¿verdad? Ese miedo que no te dejaba avanzar, esas dudas que te frenaban, cada paso parecía una montaña, pero mira cómo, poco a poco, fuiste superando cada obstáculo. Primero te atreviste a conocerte, a aceptar tus fortalezas y debilidades sin juicios. Después diste esos pequeños pasos, logrando cosas que, aunque parecían insignificantes, empezaron a construir una base sólida en la que podías apoyarte. Y entonces vino el reto más grande, enfrentar tus miedos. No huir, no esconderte, sino pararte frente a ellos y decirles, aquí estoy, y, aunque tenga miedo, sigo adelante. Fue duro. Lo sé, pero al final aprendiste que el miedo solo tiene el poder que tú decides darle. Y finalmente, cuando pensaste que no podías más, descubriste que la persistencia y la adaptabilidad eran tus mejores aliados, que cada tropiezo era una lección, cada fracaso una oportunidad para crecer. Y con cada ajuste, cada intento, fuiste construyendo una confianza que no depende de la aprobación de los demás, sino de tu propia capacidad de seguir adelante. Así que, cuando te mires al espejo, la próxima vez recuerda, cada paso, cada esfuerzo, cada momento en que decidiste no rendirte, fue lo que te trajo hasta aquí. No necesitas compararte con nadie, porque estás construyendo tu propia versión de la confianza, una que no se quiebra con el primer problema, una que se adapta, que persiste y que sigue adelante sin importar lo que pase. Y eso, amigo, es una confianza sólida, una confianza que no solo cambia cómo te ves a ti mismo, sino también cómo enfrentas la vida. Porque cuando sabes quién eres, cuando confías en tus logros, cuando enfrentas tus miedos y te adaptas en cada paso, entonces tienes algo que nada ni nadie puede quitarte. Así que sigue adelante. Construir confianza no es fácil, pero es posible. Y cada pequeño paso te acerca más a esa versión segura y fuerte que siempre quisiste ser. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.